Me llamo Emilio Cunto Querétaro, Miss Quintana. El contado C. Tenía recuerdo que cuando mi mamá enfermó, Clara vino con una charola de galletas y té de canela. A veces me saludaba por la ventana mientras yo pedaleaba mi bici nueva. Para mí de niño ella era como una tía joven y bonita, algo fuera de mi alcance. Los años pasaron, la veía menos pero seguía siendo parte del paisaje del barrio, hasta que todo cambió. Durante mi último año en la universidad, empecé a notar detalles. Ya no ponía flores en el balcón, siempre llevaba el cabello recogido con demasiada fuerza, y el señor Quintana dejó de aparecer. Una mañana la casa ya era solo de ella. Nadie dijo nada, pero las miradas y los murmullos lo contaban todo, que no podía tener hijos, que él la había dejado por otra que era fría. Yo no creí nada de eso. Al graduarme volví a casa para ahorrar un poco. Trabajaba en una constructora local y algunas noches al salir veía a Clara paseando a su perro. Me saludaba, pero su sonrisa ya no tenía la misma luz. Era una sonrisa automática, como quien recuerda que debe hacerlo no porque le nazca. Esa noche de agosto, el cielo se vino abajo. Una tormenta fuerte de esas que hacen vibrar los vidrios y dejan la calle desierta. La luz se fue en toda la cuadra, y yo estaba sentado en la oscuridad con una cerveza medio tibia cuando tocaron la puerta. Abrí, y ahí estaba ella. Empapada, suéter pegado a los brazos, el cabello suelto y húmedo. Se fue la tele. ¿Puedo quedarme un rato aquí?, preguntó levantando un tazón de palomitas. Traje esto. Nunca habíamos estado solos. Se quitó los zapatos y se acomodó en mi sillón como si lo hubiera hecho 1000 veces. Puse en la laptop unos capítulos viejos de Vecinos que tenía guardados y compartimos la manta. A veces reía, a veces se quedaba en silencio. Hubo una escena en la que dos personajes confesaban sus sentimientos y se tomaban de la mano. Clara se quedó callada. Se movió apenas lo suficiente para que sus dedos rozaran los míos. Yo pensé que había sido accidental, hasta que sentí su mano sobre la mía. No me miró, no dijo nada. Solo susurró algo casi imperceptible. No me sueltes. Mi corazón golpeó tan fuerte que tuve miedo de que se oyera. No entendí si era por la tormenta, por soledad, o por algo más, pero no solté su mano. Nos quedamos así, respirando al mismo ritmo, con el golpeteo de la lluvia llenando el silencio. Y aunque al día siguiente ella apareció como si nada, con 2 cafés para compartir y una sonrisa suave, yo ya sabía que algo había cambiado. Si te gustan las historias donde lo prohibido y lo inesperado se cruzan, dale like a este video y suscríbete para no perderte lo que viene. Porque esto apenas empieza. Y fue justo entonces, antes de que pudiera entender lo que significaba, que vi algo que me dejó con un nudo en el estómago. La mañana siguiente todavía estaba nublado, las calles húmedas, y yo tratando de concentrarme en cargar el material a la camioneta para ir a la obra. Fue entonces cuando lo vi, un sedán negro brillante estacionado frente a la casa de Clara. No era de ningún vecino. Me quedé observando hasta que la puerta del copiloto se abrió y bajó un hombre, alto, trajeado, con esa postura de quien sabe que siempre tiene el control. Aunque habían pasado años, lo reconocí al instante: su exesposo, el mismo que había desaparecido sin dar la cara, dejándola sola. Lo vi subir las escaleras del porche como si todavía le pertenecieran. Ella abrió la puerta. No lo abrazó, pero tampoco lo rechazó. Salió y comenzaron a hablar. Desde donde estaba no escuchaba nada, pero la forma en que él gesticulaba y cómo ella asentía me inquietó. Y entonces ocurrió lo que me dolió más: sonrió. No esa sonrisa cansada que yo conocía, sino la verdadera, la de hace años. Me subí a mi camioneta y arranqué sin querer ver más. Toda la jornada en la obra estuve con la cabeza en otra parte. ¿Había sido yo solo una compañía de paso? Una mano que sostener en la oscuridad hasta que él regresara. Al anochecer, después de dar 1000 vueltas por la ciudad, acabé frente a su casa. Dudé en tocar,
Pero antes de hacerlo ella abrió la puerta. «¿Vi tu camioneta?», dijo. «No estaba segura de que quisieras pasar». Yo tampoco respondí. Dentro olía a canela y té caliente. La misma sala, el mismo sillón. Pero no me senté. «¿No me dijiste que vendría?», dije en voz baja. «No lo sabía. Solo apareció». «¿Y lo dejaste entrar?». Se quedó callada un instante. Quería hablar. ¿De qué mi voz tembló más de lo que quería? Dijo que se equivocó, que me extraña, que tal vez podríamos intentarlo otra vez. Sentí un golpe seco en el pecho. Antes de que pudiera decir nada, ella continuó. Y le dije que era demasiado tarde, que estoy viendo a alguien, que ya no soy la misma mujer que él dejó. Me senté pero lejos de ella. Tenía las manos frías. Pensé que tal vez volverías con él. Ella se acercó despacio, no demasiado. No te voy a mentir. Verlo me movió cosas. Pasé años creyendo que yo era el problema, que no valía, que no era suficiente. Cuando se fue me culpé. Pero ahora sé que no fallé. Hizo una pausa. Respiró hondo como si fuera a decir algo irreversible. Abrió el cajón de la mesa lateral y sacó un sobre pequeño. No iba a decírtelo todavía, pero después de hoy, creo que debo hacerlo. Lo sostuvo sobre su regazo sin dármelo aún. Me sentía rara, cansada, con náuseas. Pensé que era estrés. Sacó un test de embarazo. 2 líneas rojas. Estoy embarazada. El silencio llenó la habitación. No creí que fuera posible. Su voz se quebró. Me pasé años creyendo que no podía. Los médicos me dijeron que era por mí, pero no lo era. Yo no podía hablar. Ella me miró directo a los ojos. No planeé esto. No espero nada de ti. Solo necesitaba que lo supieras antes de que cualquier otra cosa se metiera en medio. Me pasé una mano por la cara. Miles de pensamientos, pero uno más fuerte que todos, no era miedo al bebé. Era miedo a perderla. Entonces, me acerqué, tomé su mano y susurré las mismas palabras que ella me dijo aquella noche de lluvia. No me sueltes. Y ella no lo hizo. No todos fueron a nuestra boda. Hubo sillas vacías donde deberían haber estado mis padres. Algunos vecinos no pudieron por compromisos de última hora. Y Sofía, la hija de unos viejos amigos de mi mamá, me miró como si estuviera echando mi vida a la basura. Pero Clara estaba allí al final del pasillo improvisado en el jardín de la casa de mi tía, vestida de blanco sencillo, con las manos temblorosas sobre las mías, mirándome como si yo fuera lo único que tenía sentido para ella. La ceremonia fue corta, sin campanas ni iglesia. Solo un patio con bugambilias, un par de mesas de plástico y unas cuantas sillas. El juez de paz, serio pero amable, nos pidió decir sí. Y cuando llegó mi turno, respondí sin titubear. Ya lo he hecho desde antes. Clara sonrió entre lágrimas. No hubo aplausos eufóricos, pero sí un silencio cálido, de esos que envuelven. Nos abrazamos y en ese instante supe que aunque el mundo no entendiera, yo no necesitaba más testigos que nosotros dos. Los días después no fueron mágicos ni perfectos. Mi papá dijo por teléfono que esto era una fase. Mi mamá me confesó que estaba avergonzada. En el trabajo más de uno bajaba la voz al verme entrar y viejos amigos simplemente dejaron de aparecer. Pero cada vez que despertaba a las 3 de la madrugada y sentía que Clara me buscaba en sueños o cuando me susurraba, «¿Estás despierto para quedarnos hablando hasta el amanecer?», todo valía la pena. Algunas tardes la encontraba en el porche, leyendo con una mano en el vientre como agradeciendo en silencio a la vida. Y yo la miraba desde la cocina pensando que a veces el amor no pide permiso. Primero toca despacio, luego más fuerte, hasta que un día entiendes que estabas destinado a abrir la puerta. Clara no cambió de la noche a la mañana. A veces todavía dudaba de sí misma, acariciaba una y otra vez las ecografías, como si no pudiera creer que fueran reales. «Estoy muy grande para esto», susurraba. Y yo le respondía lo mismo cada vez. «Estás perfecta para esto». Aprendimos a vivir fuera de las líneas que otros habían trazado para nosotros.
Compras de supermercado, cenas en la terraza, discusiones suaves sobre nombres de bebé. De a poco algunos comenzaron a acercarse. Doña Mercedes, la vecina que siempre observaba desde la ventana, nos trajo cobijas tejidas a mano. Un par de amigos viejos me escribieron mensajes cortos pero sinceros. Incluso Sofía mandó felicidades. Un día sin previo aviso, mi mamá llegó con una caja de duraznos y los ojos enrojecidos. Abrazó a Clara largo rato. No dijo mucho, solo me susurró después. Estaba equivocada. Lo sé, mamá, respondí sin rencor. Solo necesitabas tiempo. Cuando nació nuestra hija Clara, la sostuvo como si fuera un milagro. Nunca olvidaré su rostro esa noche agotada, iluminada, conmovida hasta lo más profundo. «Lo lograste», le dije acariciándole el cabello. «No, lo logramos», corrigió con una sonrisa débil pero firme. «La llamamos otoño, porque así como las hojas caen para dar paso a lo nuevo, nosotros nos encontramos en esa estación. Y lo que parecía un final se convirtió en un comienzo». Las primeras semanas con Otoño fueron una mezcla de desvelo y magia. La casa entera giraba alrededor de su respiración suave, sus pequeños estirones al dormir, el llanto agudo que rompía el silencio a cualquier hora. Clara y yo apenas comíamos a tiempo, pero encontrábamos momentos para mirarnos y reírnos de lo agotados que estábamos. Sin embargo, afuera el mundo no se detuvo para esperarnos. Las miradas en la calle seguían, algunas llenas de curiosidad, otras de juicio. En la tiendita de don Pablo escuché a dos señoras murmurar: «Ya viste la que decía que no podía tener hijos», y con un chamaco mucho menor. No me vieron, pero no hizo falta. Esas palabras ya se me habían clavado antes de llegar a la caja. Clara fingía no darse cuenta. Mantenía la cabeza alta, pero yo conocía esa rigidez en sus hombros. Sabía que aunque sonriera por dentro, esas voces dejaban marcas. Una tarde, mientras ella dormía con Otoño sobre el pecho, recibí un mensaje de mi papá. «No quiero problemas, pero recuerda que tu hija crecerá escuchando cosas. Piensa en eso». Lo leí una y otra vez, sintiendo cómo la rabia me subía. Guardé el teléfono sin contestar. No iba a permitir que su prejuicio manchara estos días. Aún así, el ruido de afuera empezó a colarse. Una noche, mientras cenábamos sopa de lentejas, Clara dejó la cuchara en el plato y dijo en voz baja: «¿Y si un día te cansas?» ¿De qué?, pregunté sin entender. «De todo esto, de la diferencia de edad, de lo que dice la gente». Me incliné hacia ella. «Clara, si hubiera querido algo fácil no estaría aquí. Estoy aquí porque quiero estar contigo y con ella». Se le humedecieron los ojos, pero no dijo nada más. Se levantó para mecer a la bebé, y yo me quedé mirándola sintiendo un peso dulce y enorme en el pecho, el de saber que ahora éramos una familia contra todo y todos. Un par de semanas después, recibimos la primera visita inesperada. Era Ramiro, el primo de Clara, que vivía en San Luis Potosí y al que no veía desde hacía años. Llegó con una sonrisa amplia y un ramo de girasoles. Saludó, besó a Otoño en la frente y me estrechó la mano con fuerza. «He oído muchas cosas», dijo mirándome fijo. «Algunas feas, y otras que me hacen pensar que por fin ella encontró lo que necesitaba». Fue como un respiro. No todos estaban en contra, y en ese instante entendí que aunque los comentarios seguirían llegando, también habría quien se quedara a nuestro lado. Pero la calma duró poco. Una semana después, alguien dejó una carta anónima en nuestro buzón, no firmada, con letra apretada. «No te confíes, él es joven, algún día te dejará». Clara la leyó y la dejó sobre la mesa sin una palabra. Yo la rompí en pedazos y los tiré a la basura, pero sabía que esas frases ya estaban flotando en el aire entre nosotros. Y esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, sentí que lo que habíamos construido estaba a punto de ser puesto a prueba. La prueba llegó antes de lo que imaginaba, y no vino de un desconocido, sino de alguien muy cercano. Era sábado por la tarde.
Estábamos en la cocina Clara preparando café de olla, mientras yo jugaba con Otoño en la mesa. Escuchamos el timbre y salí a abrir. Era mi mamá. No avisó que vendría, y eso ya era una señal. Entró con un paso rápido, apenas me saludó, y se quedó mirando a Clara con una sonrisa forzada. «Vine a ver a mi nieta», dijo estirando los brazos para cargar a Otoño. Clara se la entregó con cuidado. La vi mirarla con ternura, pero también con un aire de evaluación como quien revisa algo frágil. Después de unos minutos, se sentó en la sala y soltó sin mirarme. «Hijo, ¿podemos hablar?» Clara, con tacto, se levantó para llevar a la niña al cuarto. Mi mamá esperó a que estuviéramos solos. «No me malinterpretes», empezó. «Yo sé que la quieres, pero no puedes negar que esta relación tiene fecha de caducidad». Sentí un calor subirme al rostro. «¿Eso vienes a decirme, vengo? A recordarte que eres joven, que algún día querrás otra vida, y que cuando eso pase, Clara se quedará sola con una hija pequeña». Me quedé en silencio unos segundos, tratando de no gritar. «Mamá, yo elegí esta vida. Y la voy a defender». Ella negó con la cabeza. Suspiró, y antes de irse dijo algo que me quedó retumbando. «El amor no siempre alcanza». Cuando Clara volvió, traté de fingir que nada pasaba, pero me conocía demasiado bien. «¿Qué te dijo?», preguntó. «¿Nada que valga la pena repetir?» Mentí. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé mirando el techo. Las palabras de mi madre eran veneno lento, no mataban de inmediato, pero se quedaban circulando. Al día siguiente, como si la tensión necesitara un empujón más, recibí un mensaje de Sofía. «Escuché que tu mamá está preocupada. Deberíamos hablar». No contesté, pero cuando llegué al supermercado ahí estaba ella, esperándome en la entrada. «Solo quiero que sepas que me importa», dijo, «y que no todos los que opinan mal lo hacen por maldad». No respondí. Compré lo que necesitaba y salí rápido. Afuera vi algo que me heló Clara desde su coche observándonos. No hizo un escándalo, no me reclamó en el momento. Pero esa noche, mientras guardábamos la cena, soltó. «¿Por qué estaba Sofía hablándote?» Y su tono no era de celos, era de miedo. Clara no me miraba mientras acomodaba los platos en la alacena. Su voz salió tranquila, pero yo conocía ese tono. «Te pregunté algo, Emilio. Fue coincidencia», respondí. «Me la encontré afuera del súper». «¿Y qué quería? Nada importante». Se quedó de espaldas unos segundos, como midiendo si insistir o no. Finalmente cerró la puerta de la alacena con más fuerza de la necesaria y se volteó. «No quiero que parezca que desconfío de ti, pero ya hay demasiada gente opinando sobre nosotros. No necesito más combustible para sus historias». Me acerqué. «Clara, no hay nada con Sofía. Ni lo habrá. No se trata solo de ella», dijo bajando la mirada. «Es todo lo que nos rodea. Las miradas, las cartas anónimas, las visitas de tu mamá». La bebé lloró en el cuarto, y ella fue a atenderla, dejándome solo con un nudo en la garganta. Esa noche cenamos casi en silencio. Y por primera vez desde que nos casamos, me fui a dormir sin sentir que habíamos cerrado el día en paz. La tensión siguió flotando los días siguientes. Clara hablaba poco, yo me refugiaba en el trabajo. Hasta que una tarde, mientras arreglaba unas vigas en la obra, recibí una llamada de Ramiro, su primo. «Oye, Emilio, ayer vi a Clara en el mercado, parecía preocupada. Solo te digo que la cuides, ella ha pasado por mucho». Colgué con un peso en el pecho. Volví a casa más temprano de lo normal. La encontré en la sala meciendo a Otoño y mirando por la ventana. «Tenemos que hablar», le dije. Ella asintió, pero no me miró. «Siento que estamos dejando que los demás decidan cómo nos sentimos», dije. «Y no quiero que eso nos pase». Sus ojos se humedecieron. «Yo también lo siento. Pero, ¿y si algún día todo lo que dicen se vuelve verdad? ¿Y si me dejas?». Me arrodillé frente a ella tomando su mano. «Clara, no puedo prometerte que la vida será fácil».
pero sí puedo prometerte que cada vez que la gente intente separarnos, yo voy a elegir quedarme. Por primera vez en días, vi una pequeña sonrisa en sus labios. Eso es lo único que necesito oír, susurró. Esa noche, mientras Otoño dormía, nos sentamos en el porche con una taza de café cada uno. No hablamos mucho, pero el silencio fue distinto. Ya no era distancia, era tregua. Pero en el fondo, los dos sabíamos que la batalla con el mundo exterior estaba lejos de terminar. Y lo que vendría podría sacudirnos más de lo que pensábamos. El golpe no vino de un rumor ni de una mirada, sino de algo mucho más directo. Era domingo por la mañana y Clara había salido temprano al mercado con Otoño. Yo estaba lavando el coche cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Tú crees que esto es normal? Me giré y vi a don Ernesto, un vecino de la cuadra de toda la vida. Setentón, siempre con su sombrero y su bastón, conocido por meterse en la vida de todos. No sé de qué me habla, respondí. Claro que sabes. Se acercó un paso. Una mujer de más de 40 con un muchacho, y ahora con una niña. La gente comenta Emilio. Y no bien. Respiré hondo. Con todo respeto, don Ernesto, mi familia y yo no necesitamos su aprobación. No es aprobación, replicó. Es sentido común. Me di la vuelta y seguí con lo mío. Pero él no se movió, y antes de irse, soltó. El tiempo dirá si teníamos razón. Cuando Clara regresó, notó mi expresión. Le conté lo ocurrido, y para mi sorpresa no se enfadó. No me sorprende. Ese tipo de comentarios siempre van a existir. Lo importante es que no los dejemos entrar. Aquí, dijo tocándose el pecho. Quise creerle, pero esa misma tarde ocurrió algo peor. Recibí un mensaje de mi madre. Pasaré mañana para hablar. Es urgente. Al día siguiente llegó con una carpeta bajo el brazo. Nos sentamos en la sala. Hijo, esto no es para lastimarte, dijo mirando a Clara de reojo. Es para que pienses. Aquí tengo el número de un abogado, por si en algún momento necesitas protegerte. Clara frunció el ceño. ¿Protegerse de mí?, preguntó con voz fría. No lo tomes personal, respondió mi madre. Solo digo que si las cosas no funcionan, él debe estar seguro. Me levanté de golpe. Mamá, basta. No vamos a vivir planeando un final que no existe. Ella cerró la carpeta con un suspiro y se fue sin despedirse. El silencio que dejó fue pesado, como si hubiera abierto una grieta invisible. Esa noche Clara se sentó en la cama abrazando las rodillas. ¿Y si un día tu familia te obliga a elegir?, preguntó en voz baja. Me acosté junto a ella, apoyando mi frente contra la suya. Entonces te elijo a ti, siempre. Ella me besó breve como para sellar la promesa, pero en sus ojos vi algo que no me atreví a decir en voz alta, el miedo a que un día las palabras no fueran suficientes. Y sin saberlo, el momento que pondría a prueba esa promesa estaba mucho más cerca de lo que creíamos. La prueba llegó sin aviso en un martes cualquiera. Yo estaba en la obra cuando mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Respondí y al otro lado una voz femenina seca. «Eres Emilio Vargas. Hablo de la Secretaría de la Familia. Necesitamos que te presentes lo antes posible para hablar sobre una denuncia». Sentí un frío en la espalda. Pregunté de qué se trataba, pero solo repitió que era urgente. Colgué, y con las manos sudorosas marqué a Clara. Contestó agitada. «¿Tú también recibiste la llamada? No». «¿Qué está pasando?». Vino una trabajadora social a la casa. Dijo que alguien anónimo denunció que... Hizo una pausa. «Que no soy apta para cuidar a Otoño». El mundo se me detuvo. En menos de una hora estaba en casa. Clara estaba en la sala con la bebé en brazos y el rostro pálido. Sobre la mesa había un sobre oficial. Lo abrí y, entre términos fríos y legales, leí frases como ambiente inadecuado y diferencia de edad con la pareja genera dudas sobre estabilidad emocional. «Esto es obra de alguien cercano», dije apretando los dientes. Clara asintió
pero no habló. La conocía lo suficiente para saber que el silencio era su forma de no romperse. Al día siguiente, fuimos a la oficina de la secretaría. La trabajadora social nos recibió con un gesto neutro casi ensayado. Tenemos la obligación de verificar cualquier denuncia, explicó. Esto no significa que haya pruebas, pero debemos investigar. Pasamos una hora respondiendo preguntas sobre nuestra vida, desde cómo nos conocimos hasta quién cuidaba a la bebé de noche. Clara contestó todo con calma, pero yo sentía cómo me ardía la sangre cada vez que notaba el tono de sospecha disfrazado de cortesía. Cuando salimos, el sol de mediodía nos golpeó en la cara. Caminamos en silencio hasta la camioneta. «No voy a dejar que nos quiten lo que hemos construido», dije finalmente. «Lo sé», susurró ella, «pero me duele que quieran destruirlo así». Esa noche, mientras Otoño dormía, hablamos por primera vez sin rodeos. «¿Crees que fue tu mamá?», preguntó Clara mirándome fijo. Tragué saliva. «No quiero creerlo, pero es posible». Ella no respondió, solo acarició la cabeza de la niña como si necesitara recordarse que estaba allí en sus brazos, real y segura. En ese momento, entendí que esta no era solo una pelea por defender nuestra relación, sino por proteger a nuestra hija de un mundo que ya estaba juzgándola antes de que pudiera hablar, y lo que haríamos después marcaría para siempre la manera en que viviríamos como familia. Al día siguiente no fuimos a trabajar. Decidimos que no íbamos a esperar sentados a que la investigación avanzara sola. Clara llamó a Ramiro, su primo, y él no dudó en venir. Escuchó todo en silencio y cuando terminamos soltó. «Yo puedo averiguar quién hizo la denuncia. Tengo un par de contactos en la oficina». No pasó ni un día para que nos diera la respuesta que temíamos. La carta anónima había sido escrita por alguien que conocía nuestros datos personales y que había usado el nombre de mi madre para entregar el sobre. Clara no lloró. Tampoco se enojó a gritos. Solo se sentó en el sofá con Otoño en brazos y dijo con una calma que me heló: «Entonces ahora sabemos dónde estamos parados». Fui a ver a mi madre esa misma tarde. Me recibió con la misma frialdad de los últimos meses. «¿Qué quieres?», preguntó. «¿Saber por qué intentaste quitarnos a nuestra hija?», dije directo. Se quedó inmóvil. Luego, en lugar de negarlo, dijo: «Es por tu bien. Ella te amarra, te limita. No quiero verte desperdiciar tu vida». Sentí un dolor que no esperaba. «Mi vida no es un desperdicio, mamá. No contigo mirándome por encima del hombro, pero sí si pierdo lo que más amo». No hubo reconciliación. Me fui sin un abrazo, pero con la certeza de que había hecho lo correcto marcar el límite. Las semanas siguientes fueron tensas, pero la investigación terminó a nuestro favor. La trabajadora social nos visitó por última vez, revisó la casa, nos vio con Otoño y cerró el caso. «Aquí no hay nada de lo que preocuparse», dijo antes de irse. «Su hija está en buenas manos». Clara me miró en cuanto cerramos la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no tuvo sombra de miedo. «Lo logramos», susurró. Esa noche, después de acostar a Otoño, nos sentamos en el porche. El aire de Querétaro era fresco y las luces de la calle iluminaban suavemente su rostro. «¿Sabes qué pensé?», hoy me dijo. «Que tal vez la gente nunca deje de hablar». Seguramente no, respondí. «Pero si seguimos eligiéndonos cada día, entonces lo demás no importa». Le tomé la mano apretándola como aquella noche de lluvia en que todo comenzó. «No me sueltes», le dije. Nunca contestó. Y mientras ella apoyaba la cabeza en mi hombro con nuestra hija durmiendo, dentro de la casa, entendí que las batallas que habíamos ganado no eran solo contra los demás, sino contra el miedo. Y que ese, más que el amor, sería nuestro pacto más fuerte: seguir juntos, incluso cuando el mundo no quisiera verlo.